ministerio de la reconciliación. Podemos ver la importancia de Jesús viniendo a reconciliar al mundo que por el pecado había abandonado la presencia y la bendición de Dios. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en eso vamos a estar aprendiendo acerca de la bendición de poder reconciliarnos. Y ese ministerio que Jesús introdujo nos lo ha dejado a nosotros, a los que han recibido esa bendición de reconciliarse, de tener paz con Dios. Y todo lo viejo se elimina y todo lo nuevo empieza a vivir. Somos una criatura nueva. Está muy interesante esta parte. En 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No tomándole en cuenta sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo dice que los creyentes tienen la responsabilidad de compartir este mensaje. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Reconciliar al mundo con Dios. En 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, hay una razón, hay un propósito. Eso es lo hermoso, fíjate. Cuando nos damos cuenta del propósito que Dios tiene para cada uno, o sea, cada persona debe comprender cuál es el plan de Dios para que pueda así tener. El llamado es: la campana ha sonado. Dios nos ha consolado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también consolar a aquellos que están pasando por tribulaciones, problemas. Quiero platicarles de una anécdota de un evento maravilloso que pude experimentar cuando estuve viviendo en Michigan, en Estados Unidos, en el condado de Washtenaw. Yo creo que era condado de Washtenaw. Había una cárcel federal donde pues yo tenía un programa de radio
3 veces a la semana, 1 hora, ¿verdad? Cada sección. Y este programa pues también lo escuchaban en esta cárcel federal, porque había presos latinos, había americanos, había una comunidad grande. Y un día me mandaron llamar para que los visitara, ¿verdad? A través del programa que tienen, donde pueden ir los ministros a llevarles, ¿verdad?, la palabra. Quiero compartir esto porque mira, estas personas, y por cierto, uno era, el que nos mandó a llamar era de Cuernavaca, Morelos, yo soy de Cuautla, Morelos. Y fue una gran bendición haber podido conocer a todos sus hermanos. Y no sé ni cómo decirlo. O sea, cuando ellos veían a una persona que venía del exterior y entraba a estas cárceles, ellos sentían un contacto con el exterior. Eso nos lo explicó también el capellán, la importancia, y él dice, así de veras nos dijo, no traten de hacer mucha relación personal con los presos. Y yo creo que en parte tiene razón, pero la verdad es a veces muy difícil no poder tener esa emoción, esa relación de cuando tú les ministras, ¿verdad? Y ellos también te ministran. Y es algo fantástico. Y comparto esto porque yo iba y los consolaba. ¿En qué manera? Pues llevaba, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque no les puedes llevar regalos, todo tiene que entrar por medio de ¿cómo se llama?, de supervisión. O sea, quieres mandar Biblias, no puedes llevar las Biblias así, dárselas, tiene que entrar por medio de supervisión, y luego ya adentro pues se las reparten, pero no lo haces tú directamente, son protocolos de protección. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, para esto nos ha consolado Dios, para que nosotros podamos consolar a los que estén en diferentes pruebas y tribulaciones. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo puedo entender esto, por eso pongo esta imagen, que mira, esta, ¿verdad?, que se ve antes, sobre todo, ¿verdad?, hemos aprendido por la historia que en el viejo oeste, ahí en los Estados Unidos, pues no había ley. Cada quien vivía, el fuerte gobernaba, y entonces así era antes de que viniese la ley, los mandamientos que Dios estableció a Moisés. Pues no se sabía lo que era pecado, porque pues no había nada que lo describiera. Pero cuando vino la ley, dice una descripción de lo que es pecado. Entonces se reconoce, se le da un nombre, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no robarás, y así, ¿verdad? Infinidad de violaciones a la voluntad de Dios. Pero cuando se establece esto y el pecado pues abunda, pues abundó también la gracia. Y eso es algo que verdaderamente impresionante para mí, de que
en el medio del problema, en medio de la tribulación, en medio de ese caos, está la mano de Dios para ayudarnos. Porque recuerda que Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos, sin pecado, sin mancha, limpios, pero con una opción, se llama libre albedrío. Había una situación, un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que de ahí, si comían de ese árbol, morirían. Y ellos entendieron, quedaron de acuerdo, y sabemos que desobedecieron. ¿Por qué? Porque es la opción. ¿Obedeces a Dios o no lo obedeces? Claro, las consecuencias del pecado es la muerte, y así vino la muerte. Entonces era necesario que Jesucristo viniera, Dios mismo, manifestándose a través de Jesucristo para traer la reconciliación. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que somos salvos, recibimos la reconciliación por gracia. Gracia es un favor inmerecido, o sea, el amor de Dios hacia la humanidad trae ese enlace, esa reconciliación, esa paz, pero debemos aceptarla. Y no es por obras, o sea, no es porque nosotros hagamos cosas que merecen que Dios nos perdone, que merecen que Dios nos reconcilie. No es por eso, porque el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario fue muy grande, muy alto. Ahora Él nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea, la salvación es un don, es un regalo. Pero al recibir ese don, ese regalo, esa vida eterna, nosotros somos ahora ministros de la reconciliación. Nosotros somos ahora para consolar a otros. Nosotros ahora somos un canal que Dios usa para traer vida al mundo. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el Verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, habitó en medio de nosotros. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, y lleno de gracia y de verdad. O sea que traía dones, traía bendiciones, traía paz, traía la vida eterna, traía la verdad. ¿Quién? Jesucristo. Y eso nos lo ha dado a nosotros. Ahora fíjate qué interesante. Es una revelación muy poderosa, muy llena de paz y de bendición. Que nosotros ahora, los que hemos creído que Jesús es el Señor y que Él vino a reconciliarnos, nosotros tenemos esa gracia ahora, esa paz. Ahora, claro que varía, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Hay diferentes ministerios, diferentes servicios, y cada uno tiene esa función para hacerla. No solamente ser espectadores, tenemos que ser hacedores. ¿Qué quiere decir eso? Que dijo Jesús: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí hay una verdad poderosa, ¿verdad? El Padre Nuestro que Jesús les enseñó a sus discípulos para orar. Una de las partes dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si queremos tener éxito, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que tener paz en el corazón. Si tenemos amarguras, rencillas, que no hemos perdonado o no nos han perdonado, porque fíjate, nos van a ofender y vamos a ofender. La verdad, esto es una realidad. O sea, con la vara que midas serás medido. La regla de oro: trata a otros como quieres que te traten. Pero no, muchas veces nosotros queremos ofender, pero no queremos que nos ofendan. Qué curioso, ¿no? Sí. Pero Dios quiere que si ofendemos, que pidamos perdón. Y si nos ofenden, que perdonemos. Porque si no, cuando vamos a orar, pues no va a subir la oración. La oración se va a quedar ahí. Por eso dice: deja tu ofrenda, deja tu petición, deja tu oración ahí en el altar a donde estás, y ve y reconcíliate. Busca la paz. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Conclusión. La número 1 en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque recuerda que hubo discrepancia, o no había paz, no había relación, porque el pecado separó a la humanidad de Dios. Fue necesario que viniera Jesucristo a reconciliarnos. Al reconciliarnos, nacemos de nuevo. Somos creación nueva espiritualmente, y empieza un proceso de renovación. Y las cosas viejas pasaron, o sea, el pecado Dios lo perdona y ya no se acuerda, lo deja en el fondo de la mar. Hay un pasaje en el Viejo Testamento que habla de eso. Ahorita se me fue, no quiero decir Malaquías, pero es uno de los profetas que menciona eso. Y somos ahora creación nueva. Todas son hechas nuevas, o sea, hay un nuevo comienzo. La sangre de Cristo perdona, limpia, santifica. Hay un comienzo nuevo, una vida nueva, llena de emociones, llena de retos, llena de obediencia. Y ahí está el éxito, cuando obedecemos y cuando usamos lo que Dios nos ha dado para reconciliar a aquellos que necesitan tener paz con Dios. Número 2. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy importante. ¿A quién? ¿Quién debe ser ese canal de bendición? Pues tú y yo. Bueno, si tú has recibido a Jesucristo. Si no lo has recibido, hoy sería una gran oportunidad. Si tú estás escuchando esta enseñanza y has llegado hasta aquí, esta es la oportunidad para que digas: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito reconciliarme contigo. Siento que no tengo paz. Siento que mi vida no tiene propósito. Estoy
Me siento atado, está como los presos, ¿verdad? Que cuando los visitábamos, pues ellos estaban cautivos ahí, 24 horas, 7 días a la semana, 364 días al año. Cuando veían que veníamos personas del exterior a visitarlos, ellos sentían un contacto con lo que anhelaban, la libertad, querían ser libres. Era lo que nadie quiere, estar preso. Y así está cuando no tenemos a Jesucristo, pues somos presos del pecado, atados en la maldición, en la muerte. Necesitamos recibir a Cristo, necesitamos un contacto con el exterior, con la vida. Hoy es el momento para tú y yo reconciliarnos. Número 3, 2 Corintios 1:3. Esos puntos suspensivos que estoy cortando un poco el verso. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que Dios hace algo por ti, hace algo por mí, por un propósito. Hay una razón, hay un plan. No es que Dios solamente haga las cosas y no haya una razón, un propósito. No hay una razón. Por eso es súper importante entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Y cómo podemos saber eso? Pues preguntándole a Dios. ¿Sí? Él te va a ayudar leyendo la Biblia, orando, pidiéndole, Señor, muéstrame. Te lo estoy diciendo porque yo lo he hecho. Dios me ha mostrado. Y claro que no me va a revelar todo así ya, sino esto es un proceso de gloria en gloria. Vamos siendo transformados y Él nos va mostrando, nos va guiando para que podamos ser eficientes. Número 4, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Decíamos que cuando no había ley, pues no se sabía lo que era pecado, porque no había nada que lo prohibiera, no había una descripción de lo que era pecado. Pero cuando vino la descripción, la ley de Dios, pues entonces ya lo que se mencionaba ahí era pecado, era desobediencia, era rebeldía. Pero cuando vino eso, abundó la gracia, el favor de Dios. Yo lo veo así, la oportunidad, la opción. O sea, estoy atado en el pecado, soy esclavo del pecado. Hay una opción que se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si yo tomo la opción y recibo a Jesucristo como el Señor, Él me hace libre, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así como les mencionaba a estos hermanitos que estaban presos allá en esta cárcel, cuando ellos veían a las personas que venían de afuera, ellos sentían ese contacto con lo que anhelaban, que no lo podían tener porque eran cautivos. Y así está, cuando estás cautivo en el pecado, en la maldición, necesitas la salida a la libertad, y esa salida se llama Jesucristo. Cinco.
Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que hay un obstáculo. Si no hemos perdonado, porque nos van a ofender y vamos a ofender. Eso está clarísimo en el libro de Santiago. Pero queremos ofender, pero no queremos que nos ofendan. No queremos perdonar, queremos guardar amargura dentro del corazón. Entonces somos cautivos. La verdad, aunque, bueno, yo soy cristiano, soy cristiana, voy a la iglesia. Pero si en nuestro corazón hay amargura, falta de perdón. Hay otra que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué es? Y cada rato estamos otra vez, y te acuerdas lo que hice por ti, y te acuerdas lo que el otro. Entonces no somos libres, la verdad. Somos atados a esa esclavitud. Necesitamos pedir perdón y también necesitamos que nos perdonen, ¿verdad? Porque vamos a ofender y te van a ofender. Pero si dices que perdonas pero no olvidas, pues entonces nuestra oración no se cumple. Eso me hace pensar a veces por qué oramos y no pasa nada. Uy. Difícil, ¿no? Pero hay una solución. ¿Cuál es? Que nos reconciliemos. Jesús vino a reconciliarnos. Debemos reconciliarnos, no odiarnos. Creo que esta es palabra fuerte, ¿verdad? Te agradezco mucho. Suscríbete, apóyame, dame un me gusta y sobre todo sería fantástico si pones un comentario. ¿Sabes dónde puedes poner un comentario? En la descripción del video. Ahí puedes escribir un comentario y sería fantástico, ¿verdad? Si necesitas reconciliarte, si necesitas algo de Dios y no ha pasado, a lo mejor hay falta de perdón, a lo mejor hay algo que está estorbando. Escribe y oramos juntos, ¿qué te parece? Bueno, Dios te bendiga y gracias, hasta luego.